Viene el regreso a clases y con el regreso a clases, cambio de horario. Carlos Bonilla para hablarnos de este tema que ahorita cae justo. A ver, entrada a clases es toda la angustia, es toda la ansiedad de los padres con muchísima frustración porque venimos de muchísima soltura, no hay límites, venimos de vacaciones, venimos de pasarla bien, venimos de arena, venimos de montaña y de un momento a otro entramos a clases y todos son horarios, profesores, gritos, frustraciones, estrés, irritabilidad. Y es que no hay como una transición también de la rutina que tenían antes a la que viene ahora. Entonces también eso complica más la dinámica de que no se levantan, que están pues atrasados y demás. Pero ¿por qué se originan estos conflictos? ¿Qué es lo que no nos pusimos de acuerdo para alcanzarlo? A ver, en muchas ocasiones tenemos este sentimiento, este ideal. El ideal es muy peligroso porque los padres quieren una cosa. Entonces empezamos a meter muchísima estructura, empezamos a meter muchísimas rutinas que simplemente no calzan con lo que el niño o la niña o el adolescente puede dar. ¿Okay? Y más aún en el adolescente. Porque el adolescente empieza a echar para atrás a los padres. ¿Okay? Eso es cierto. Sí, y los padres en muchas ocasiones siguen pensando que ese adolescente es un niño. Entonces lo trata como si fuera un niño, cuando el adolescente simplemente empieza a echar para atrás. Y ahí empiezan muchísimos los problemas. ¿A vos cómo te fue ahora con Dani, por ejemplo? Bueno, lo que hicimos fue tratar de adaptar el horario la semana anterior. Él ya está en clases. Eso está buenísimo. Pero la semana anterior empezamos a bajar un poquito la hora para que se acostara más temprano y que al día siguiente se levantara temprano aunque no tuviera clases, como para ir adaptando un poco el horario. Porque sabíamos que iba a ser difícil, más cuando venían después de tantos juegos y cosas, que ahora iba a ser complicado. Pero lo curioso es que el tema también nos golpea como papás, porque entonces hay que estar levantados desde muy temprano, alistando meriendas, alistando cosas. Entonces también como que tratamos de bajar un poquito las tareas y las dinámicas para adaptarnos principalmente el horario, que es lo que golpea al inicio. Y lo demás, pues ahí va pasando, ¿verdad? Que es como también lo que deja olvidado, lo que hay que llevar a clase, que se le olvidó tal vez. Las cartulinas. ¿Verdad? Entonces, pero creo que es como ir adaptando previamente. Ahora, es verdad. para el sector público, creo que esta semana es la previa. La siguiente es ya las clases, entonces es un buen ejercicio tal vez esta semana empezar a adaptar alguna de esas rutinas. Empezar con rutinas. Esta rutina es sintomática. ¿Okay? El problema es cuando esa situación se vuelve una necesidad que agobia. Cuando hay una necesidad, cuando algo nos genera pregunta, cuando algo no lo entendemos, cuando algo es sumamente repetitivo, estamos hablando de un síntoma psicológico 4x4. Y ahí sí necesitamos ¿Repetitivo ayuda. ¿Cuánto sería un tiempo para medirlo? Se repite. En clínica encontramos que se puede repetir desde la infancia una y otra vez. Una conducta que se repite, una palabra que se repite, incluso transgeneracional. Entonces, para nosotros es algo que lo notamos mucho en el síntoma. El síntoma se repite muchísimo. Doctor, hablemos de las rutinas no negociables. Súper. La seguridad en los adolescentes, ¿verdad? O cuando un adolescente se hace daño, ¿ok? Por ejemplo, esas son no negociables. Las faltas de respeto, por ejemplo. Cuando un niño se sale de sí y entonces empieza a gritar y entonces empieza a generar problemas, en ese momento tenemos que decir, así no, cerremos por acá, hablamos cuando hayamos bajado, anda a tomar agua, anda a caminar, hagamos pausa y volvemos. Pero es muy importante, cuando existe enojo o cuando existe frustración o cuando ya se nos va a salir lo primitivo y queremos dar un golpe, ya ahí perdimos la razón. O sea, tenemos que saber que en ese momento es indicativo de echar para atrás y pensar para luego volver. De otra forma, vamos a generar más problemas. ¿Cómo podemos identificar cuando es un berrinche, entre comillas, de mala crianza o cuando hay algún tipo de trastorno o algún rasgo de algo? A ver, esto es súper importante, Lai. Cuando hay una situación impulsiva,
cuando se nos sale eso, cuando se nos sale el instinto, cuando se nos sale el enojo, ya en ese momento estamos hablando de que hay algo primitivo que se está saliendo por ahí. ¿Ok? Pero cuando hay palabra, cuando podemos hablar, hoy, esta semana hemos pasado hablando de hablar. Ajá. Hablemos en la mañana, no hagamos, ¿verdad? Todos esos... automático. Exacto. No hagamos eso, tratemos de hablar, tratemos de escuchar en los desayunos, por ejemplo. Ahora que hablábamos sobre todas las rutinas matutinas, tratar de conversar, tratar de darse 5 minutos para conversar. Mientras más palabra tenemos, menos agresividad vamos a tener. Mientras más palabra tenemos, menos impulsos vamos a tener. ¿Okay? Entonces siempre hay que mejorar esa inteligencia emocional. Ahora que decís eso me parece oportuno, pero en ocasiones nos rendimos muy fácil. ¿Qué ayudaría a la perseverancia? ¿Dónde vemos que estamos logrando algo a partir de eso? A ver, todas estas conductas son importantes implementarlas desde tiempo atrás. O sea, a veces nos llevamos al límite con adolescentes, ¿verdad? Cuando ya el adolescente solo pasa con los auriculares puestos y ya no quiere escuchar a sus padres y prefiere escuchar a sus amigos. Entonces, siempre, o sea, tratemos de generar esa escucha a priori. Es mejor prevenir, ¿ok? Los límites en muchas ocasiones tratamos de hacer castigos, ¿verdad? Entonces, castigamos y castigamos y castigamos y en ese momento frustramos más. Es muchísimo más importante generar bordes, generar encuadre, generar un hábito a priori, prevenir. O sea, los límites se tratan de prevenir a un corto, mediano, largo plazo. Pero si ya estamos intentando inyectar cosas a la fuerza, rígidos, duros, eso sí se vuelve un problema. ¿Qué pasa en el caso, digamos, de las tareas? Para que no se vuelva esto un campo de batalla, porque mentira, o son tal vez muy pocos los que van a decir como, ay, sí, tengo tarea, la voy a hacer. No, siempre es como, qué lindo, tenemos tarea. ¡Yupi! Entonces, ¿cómo hacer para que esto no se vuelva un campo de batalla? Porque evidentemente tenemos que lograr que hagan la tarea. Súper. A ver, en muchas ocasiones queremos, porque me acuerdo a mis hijos, a ver, si vamos a estudiar, tenemos que generar hábitos de estudio, ¿ok? Hábitos de estudio. 15 minutos, o sea, los niveles de atención, concentración, en muchas ocasiones desearíamos que fueran de 45 minutos, claro. ¿ok? Pero con 45 segundos se nos fue la atención, ¿ok? Entonces es sumamente importante ir subiendo poco a poco esa atención, concentración, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Tenemos que saber que el ser humano, a ver, la mayoría de seres humanos tienen problemas de déficit atencional. ¿Verdad que sí? La mayoría, o sea, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque tenemos ansiedad, tenemos angustia. O sea, el ser humano paga con ansiedad y angustia a la hora de ingresar a la sociedad. ¿Ok? Entonces, qué fuerte eso. Sí, y en muchas ocasiones entonces se patologiza la ansiedad y la angustia. Entonces tenemos que saber que podemos ir mejorando esa atención, concentración, pero eso requiere esfuerzo y trabajo. Entonces, volviendo a la pregunta, necesitamos saber que no podemos hacer maratónicas. No podemos hacer maratónicas una semana antes del examen. Tenemos que ir estudiando. Hay una cosa maravillosa y en ese sentido, Don Otto Zaleski lo ha reforzado muchísimo. Tiene que ver con los mapas conceptuales. Hacer mapas conceptuales. Es una maravilla. O sea, se utilizan en la NASA, es la mejor forma de generar un aprendizaje. Pero para hacer un mapa conceptual necesitamos tiempo. No se puede hacer a la ligera. ¿Pero por qué puede funcionan? Porque es conectar un concepto con una palabra clave. Entonces, es como ir generando esas conexiones neuronales. ¿Ok? Es una maravilla, pero cuesta mucho. O sea, cuesta muchísimo. Entonces, tenemos que empezar con tiempo y ir introduciendo esos hábitos de estudio. Al menos empezar con 15 minutos. O sea, pero en muchas ocasiones la madre o el padre lo que quieren es hacer maratónicas y más bien en ese momento el niño o el adolescente termina frustradísimo. Claro. Y ya no quiere estudiar, ya no quiere saber nada del estudio.
¿ok? Y que en estos casos también como papás nos corresponde tener esas rutinas también definidas para nosotros. Porque a veces Claro. decimos, no tengo tiempo Hay o que no me sacar el alcanza y tiempo. termino estresado y más bien termino estresando quería hijos. al hijo, ¿verdad? Obvio. Y terminan haciendo lo que decíamos ahora, ese campo de batalla. Claro. ¿Qué recomendarías justamente para papá o para mamá que llegan cansados de una jornada y que tienen que ver si sus hijos cumplieron con su responsabilidad? Esto que decís me parece importantísimo, Dani, porque, a ver, tenemos que generar buenos hábitos de dormir, ¿ok? A la hora de dormir. Tenemos que saber que vamos a necesitar entre 7 y 8 horas diarias de poder dormir. Si eso no sucede, vamos a tener irritabilidad, ¿ok? Definitivo. Entonces es sumamente importante dormir, es sumamente importante descansar, generar en muchas ocasiones luego de la escuela tener un descanso antes de empezar a estudiar, tener buena alimentación, pero fundamentalmente tener buenos hábitos. Buenos hábitos de estudio, buenos hábitos de dormida, buenos hábitos de alimentación. Esto que hablábamos sobre la buena comunicación entre los padres, la escuchar, tener 1 minuto, 5 minutos de escucha al inicio del día, de nuevo, súper importante para conocer a nuestros hijos. Y qué Doc, ¿usted complicado. sube eso en sus redes sociales? Un poco. ¿Cuáles son para que la gente se mete y los busque? Doctor Carlos Bonilla, Doctor amiguito. psicólogo. Doctor amiguito por psicólogo. ahí pasamos hablando mucho sobre eso. Qué bueno, qué Muchísimas bueno. gracias. De verdad, muchas gracias, Doc, por esos consejos que, al final de cuentas, como siempre decimos, no tenemos un manual para ser papás, pero sí podemos entender cómo es la dinámica para ayudar a una mejor convivencia en este No, y que periodo definitivamente lectivo. hay que prestarles tiempo. O sea, En sí o alguna sí. ocasión lo habíamos dicho. Para ser padre se necesita un doctorado. Y en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera el primer grado de escuela para lograr toda la información que se necesita. Entonces es difícil. Excelente. Muchas gracias, Doc. Gracias, Doc.